vamos a empezar esta charla sobre migración. Cuando uno de pronto piensa que es una cosa ajena a nosotros, yo nomás me gustaría preguntar, ¿cuántos de aquí migraron a esta ciudad o sus papás o sus abuelos no son de la Ciudad de México? A ver, levanten la mano por ahí. Pues casi todos, ¿verdad? Ok. De pronto pensamos que la migración es algo lejos, muy lejos de nosotros, y nomás quiero que, para que vean lo cerca que está de nosotros, que les cuente ahorita Leti, que venía llegando, cómo está el Ángel en este momento de argentinos celebrando que ganaron esta copa, ¿sí? Lo voy a decir ahorita y lo voy a decir al final, pero porque sé que muchos andan por ahí circulando. Tenemos un libro que se llama Todos somos migrantes. Es un libro que pueden bajar de manera gratuita en www.brigadaparaleirenlibertad.com. Es parte de los esfuerzos que ha hecho la brigada durante muchísimos años para contar el tema migratorio, y para eso tenemos a una súper experta. A una súper experta, Leti Calderón Chelius, migrantóloga, que en este momento está trabajando en el Instituto Mora. Así que, pues, bienvenida a esta feria. Y cuéntanos, ¿qué tiene que ver el fútbol con la migración? Porque yo sé que estamos rodeados. Este sí, ¿ahora? A ver. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Tú me dices? ¿Suena? Aquí no oímos nada, ¿eh? Adiós. Ay, a ver. ¿Ahí ya le suena? A ver, bueno, primero que nada, felicidades al grupazo, de verdad que estoy encantada de llegar a tiempo para oír algunas rolas al final. Lamento mucho que parezcan… No, se está apagando. Parece que sea anticlimático, pero no lo va a hacer, porque justamente creo que es muy buen puente el que tenemos ahorita con el grupo. ¿Ahí está perfecto? Sí. Me lo pego más así, ¿no? Ok. Bueno, entonces creo que justamente, ¿no? De repente alguien ha de haber oído, ay, no, ¿cómo que una conferencia de migración? Pero justamente creo que, decía yo, el puente que hace el grupo con lo que yo voy a comentarles ahora, yo espero que en algún punto sea diferente a lo que creen que han oído del tema, porque muchas veces en esto hay un lugar común, muchos lugares comunes que de repente repetimos todos, y es tiempo de cambiar también nuestra narrativa. Hazme un favorzote, Marina, dime, tú me dices el tiempo, porque si no yo me quedo aquí 3 horas y obviamente no es el caso, porque a mí sí me gustaría dar algunas coordenadas en torno al tema y después pues comentarlo con ustedes, abrir la mesa para poder escucharnos y que no, antes de que empiece la otra conferencia que también seguramente llegará muy puntual. Entonces, primero que nada, y qué bueno que tú mencionabas el tema que tiene que ver con el fútbol, porque más allá de que les guste o no, a mí no, yo no soy muy fan ni nada, pero pues es obvio que está en la mesa, está en el debate, y justamente una de las cosas que abre este tema es, digo, no me voy a meter en la parte del business, ¿no? De que si el negocio, que si dónde se hizo, no, sino en el hecho mismo de que una de las cuestiones que ha identificado a la sociedad contemporánea tiene que ver justamente con digamos, el intercambio de población que va de un lugar a otro, pero yo quiero ser muy clara. Miren, seguramente uno de los lugares comunes que ustedes más han oído es esta idea de que la migración es algo natural al ser humano, y el ser humano ha migrado siempre, y entonces cruzamos el estrecho de Bering, y entonces, a ver, sí, en términos de salvamento de la humanidad, en términos de lo que significó una era planetaria, pero que no es la migración contemporánea. La migración contemporánea tiene que ver con el modelo económico que tenemos, y por tanto muchas de las coordenadas hay que entenderlas en ese sentido, es decir, una necesidad de mano de obra masiva y abundante y barata para complementar los mercados internacionales. Entonces, no es una migración que sea el continuum de la existencia nómada del ser humano, porque además seres humanos, los seres humanos, hombres, mujeres, no somos nómadas por naturaleza, que también ese es otro lugar común de, es que siempre el hombre ha buscado, no, ha buscado hasta que ha encontrado, y en el momento en que ha encontrado agua y capacidad de reproducción, en ese lugar se han generado las grandes civilizaciones de nuestra historia. Por tanto, en realidad
seres humanos transitan para encontrar, no realmente por el puro afán de ir y venir. Obvio, ahí hay otra parte, esto ya es más contemporáneo, puede haber razones para moverse de una sociedad a otra en búsqueda de aventura, siempre las ha habido, de turismo, de personas que han visto y han reseñado lo que son otras sociedades. Pero eso no consistiría expresamente en el tipo de migración que vemos. Entonces, ¿por qué yo hablaba de lo del fútbol? Porque ahora se ha repetido mucho en estos últimos días esta cuestión donde lo que vemos es que en las selecciones nacionales, bueno, no, hay como un lugar común de que los franceses pues son medio güeritos y como con cara de baguette, ¿no? Y entonces los de otros países tendrían que ser de cierto estereotipo. Y claro, de repente nos sorprende ver en una selección personas que suponemos o creemos o nos han dicho que no son de ese país. Pueden ser descendientes en segunda, tercera o quinta generación, pero esos son los colores de las naciones, aunque nos han manejando estos lugares comunes que también tienen que ver justo, ¿no? Con al final disminuirles de alguna manera el hecho de ser los nacionales y por tanto los representantes de ese país. Si lo hicieron, y esa es otra de las cosas, por lugar de nacimiento sería una cosa, ¿no? Y eso ahorita se los voy a contar también. O por naturalización, que es el proceso jurídico que nuestro mundo contemporáneo tiene desde hace por lo menos un siglo para que las personas que no nacieron en un lugar puedan adquirir la nacionalidad y por tanto, a partir de ese momento, ser miembros de la comunidad política plenamente. En ese momento las personas pasan a ser ciudadanos, digo, si son, por ejemplo, en el caso de México, si son mayores de edad, si cubren los requisitos que la ciudadanía nuestra tiene. Entonces, esta cosa de insistir en marcar distancia entre unos y otros es parte también de una narrativa que se ha construido para dividirnos. Y justamente yo les diría, hay un elemento que es central en esto y es el tema de la nacionalidad. La nacionalidad, por supuesto, se construye a partir de las vivencias, del día a día, de lo que somos, de lo que nos alimenta, de la socialización que tenemos desde la edad en que cada uno recuerde. Sin embargo, hasta hoy sigue siendo vigente la idea de que la nacionalidad es producto de las personas, la adquieren por el lugar en que nacieron. Y sin embargo, eso es lo más artificial que pueda haber. Nadie, no existe un solo ser humano en este planeta que pueda garantizar el lugar donde nació. Porque nadie tiene una memoria hasta los 3, 4 años. Por tanto, es a partir de lo que nos dicen otros, generalmente nuestros padres, que somos de ese lugar, pero no hay realmente esa condición, salvo en términos de la naturaleza. Digo, no me voy a meter en esa parte más biológica, pero parir, digo, ahí lo digo como mujer, es un acto profundamente, digamos, de producto de la naturaleza, pero no tendría que ver con que en ese momento glorioso se adquiere o no una nacionalidad. La nacionalidad se construye. Ya se está aburriendo el señor, hombre. Ya ahorita les cuento más del fútbol. Pero, ¿por qué lo digo? Porque esto es parte, decía yo, de los lugares comunes que nos han dicho y nos han comentado a partir de construirnos y dividirnos en términos, obviamente, de territorios, ¿no? Territorios nacionales que llamamos países, pero los cuales tienen fronteras que también son artificiales. La mayoría son producto de una guerra, producto de una situación asimétrica que se fue construyendo entre cada una de las naciones que vemos en el planeta entero. Por tanto, hay algunos lugares comunes que, caray, el tema de la nacionalidad es muy complicado porque se emparenta con el tema de la migración. Es obvio, y nosotros creo que la mayoría van a imaginar la migración como algo, el tránsito, ¿no? El tránsito migratorio. Y esa es una de las características de la migración, pero no es solamente eso la migración. La migración, y lo decía muy bien Marina, tiene que ver con esta cuestión donde seres humanos de distintas costumbres y de diferentes formas de ver el mundo, de hablar, de entenderlo, incluso de culto, ¿no? de religiones, se encuentran y ahí se construye la migración. Ahí se construye además la idea que se va renovando día a día de la nacionalidad y de la nación misma. Entonces, yo lo que los quiero invitar es a repensar la idea misma de lo nacional
para no pensar en la migración justamente como un pegote, como algo de que, bueno, es que están cruzando hoy por hoy en nuestro país, es una condición inevitable. México es un país frontera, todo el territorio. ¿Por qué? Porque somos un país que está junto a la economía más rica del planeta. Por tanto, muchísimas nacionalidades han cruzado por nuestro territorio, no es de ahora. Esto tiene mucho tiempo, pero sobre todo de los años 80 del siglo pasado, se empezó a dar este proceso de una manera mucho más, digamos, compleja, porque, y les voy a decir, lo complejo no es en sí mismo que la gente transite, es a lo que se enfrenta, y desafortunadamente se enfrenta a una situación de violencia, pero también la otra cara de lo que es la migración, y es la xenofobia. Y esa la construimos, es la molestia, el odio, el desconocimiento, la descalificación de otros a partir de su condición de nacionales, otra vez, en esta idea que les digo que es totalmente artificial, porque si vemos la selección francesa, alguien puede decir, ni son franceses, ¿y quién dice que no lo son? Justamente el lugar común que nos lleva a marcar de esas diferencias. Entonces, la idea aquí es cómo repensar la migración desde nosotros mismos. Primero, desde el hecho mismo de que la movilidad, sobre todo en el siglo pasado, esta ciudad tuvo una gran movilidad, porque eso ocurrió en toda América Latina, una época de urbanización que atrajo a padres o abuelos de los más jóvenes, sobre todo acá, que tuvieron esa experiencia de moverse de sus comunidades, de sus estados hacia la Ciudad de México. Eso fue un proceso que llevó a que se alimentara esta sociedad chilanga, ¿no? Eso es muy interesante, porque la condición de Ciudad de México tiene eso, esa diversidad. Pero por otro lado, también está, si quieren ustedes, la parte de lo extranjero, que otra vez es una construcción jurídica, y todo lo jurídico sí se toca, sí se puede mover, y si hay espacio para poderlo repensar. Por ejemplo, nosotros en México tenemos algunas de las leyes de migración más duras de todo el continente latinoamericano. Quiero decirles que en este país hay un artículo 33, que es un artículo que es, bueno, no, espérate, le voy a decir unas peores, pero es un artículo que existe desde el siglo XIX, porque claro, México como geografía es un país que resistió a las invasiones extranjeras, es un país que estuvo en guerra y que finalmente salimos airosos, y claro, las leyes que hicieron, tratar de blindar pensando en eso de lo extranjero como amenaza. Pero el punto es que se generó muchas cosas, pero uno es ese artículo 33 que pretendía marcar la diferencia justo entre quienes son los locales versus los que podrían llegar, además siempre en la idea de que el extranjero pues busca aprovecharse de uno, ¿verdad? Porque ese es un poco como se construyó nuestra idea de lo nacional. Insisto, tenía razón de ser, claro que sí, cómo no, pero al paso del tiempo y después, obvio, una independencia y después una revolución, esto se fue afinando un poco más. Y lo interesante es cómo la idea de la nacionalidad, en el caso de México, lo digo, en todas partes, pero en el caso de México, se ha ido volviendo algo francamente como una simulación y de un uso muy abusivo por algunos. Yo nada más se los digo acá para que lo tengan en mente. Las últimas informaciones que tenemos es que a primera de cambio los expresidentes mexicanos se van al extranjero. O sea, ¿dónde estaba su patriotismo y su nacionalidad a toda prueba? Que incluso llevaron la bandera nacional con mucho orgullo y juraron ante la patria. Pues les sirvió pues, de calzones, porque ahorita andan por España la mayoría de ellos, y algunos incluso adoptando otras nacionalidades, lo cual es perfectamente válido, pero si es válido para unos, ilegal, es legal, pero tendría que ser perfectamente válido para cualquiera. Por tanto, ese peso tan grande que le hemos dado, insisto, porque tiene razón de ser, porque tiene una lógica histórica, hoy se difumina. Hoy pierde esa fuerza y es momento de repensarlo. Aquí, ya. Bueno, es el tiempo de repensarlo, también para flexibilizarnos nosotros, porque ahora voy a hablar de los mexicanos que radican fuera de nuestro país, que creo que todos aquí vamos a tener a un primo, un hermano, un compadre, o yo les digo, o un cineasta favorito que vive en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces,
justamente mi idea de pensar y de platicarles del tema de migración no es venirles a echar acá el rollo de cuántos hay y cuántos vienen, se los pongo aquí si necesitan, pero el punto es repensemos juntos qué estamos pensando, primero como país, como nación que somos, y cómo estamos pensando esto que tiene que ver con acoger, albergar, repensarnos cada día con la suma de otros que van llegando, van pasando, se van integrando y se van también moviendo, porque además nadie llega para siempre, de por sí, ¿no? Digamos, todos vamos hacia un camino, pero esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el punto acá entonces yo les decía, efectivamente las leyes, porque las leyes son como esta síntesis del país que cada país lo es, ¿no? Y las leyes, más allá de lo buena onda que podamos ser o no los mexicanos y viva la fiesta, ¿no? Y todos a la hora del convivio, ahí se nos olvida la nacionalidad. Pero el punto es que nuestras leyes son nuestro reflejo. Y entonces yo les hablaba del artículo 33, ¿por qué? Porque es este punto que es como una piedra en el zapato, pero una piedra grandota, en la cual este país ha tenido varias oportunidades de derogarlo. Pero en nuestra socialización, desde chicos, hemos aprendido a que se vuelve un instrumento fácil, una mención simplista respecto a los extranjeros. Cuando ya se le acaban uno los argumentos, pues aplíquenle el 33. No, pues ese no me cae bien, pues que le apliquen el 33. Cuando es insoportable, pues dice uno, bueno, no, ni protestas. Cuando es alguien querido, dices, a ver cómo estuvo la cosa, ¿no? Y lo digo porque y la amenaza. No, y se genera una relación de asimetría permanente, porque siempre hay un punto en el cual el que se cree nacional, porque le dijeron que allá había nacido, pero no le consta, porque, insisto, estoy hablando en un nivel así abstracto, digo, no le consta porque a nadie le consta, pero a su madre sí, seguramente, ese es el punto, ¿no? El asunto es que genera un nivel de asimetría que se traduce en nuestras leyes. Y eso alguien podría decir, pues, ¿qué tiene de malo? Pues tiene mucho de malo, porque al final de cuentas también nos refleja y no nos permite pensarnos como nación del siglo XXI. No permite que podamos entender justo lo que somos, una sociedad altamente diversa. Y qué bueno en ese sentido. Ahora, el punto es que hace 3 días el presidente López Obrador habló de este artículo 33 y lo mencionó como algo que no debería, que él jamás va a utilizar, que él nunca va a hacer alusión a ese artículo y que le parecía que pues tiene al caso, y habló ahí de un personaje muy querido en esta sociedad contemporánea a propósito de ese artículo. Pero para un lado y para el otro, para el que me quieran decir se usa, no crean que esto tiene, digamos, un sello de una ideología, no. Pero el punto importante es que él lo mencionó, pero no basta con que lo mencione, porque podrá ser y es muy buena onda, digo yo, ¿qué les puedo decir? Tengo mucho aprecio y qué bueno que no lo va a utilizar nunca, pero no es una cuestión de buena hondez, no es una cuestión de ser sensible, es una cuestión otra vez de que cualquier, incluso un funcionario de menor rango podría utilizarlo, pero además nos permite a la sociedad mexicana usar ese recurso que está en el aire y por tanto, a lo mejor se van a acordar ustedes, nada más el ejemplito. Cuando fue la campaña del 2018, el PRI le puso una demanda a Belinda porque andaba participando en política, porque ella nació en España, bueno, eso le dice su mamá, ¿verdad? Y a los 3 días o 3 semanas se vino a México y desde ahí pues creo que ha regresado de vacaciones. Pero eso otra vez, ¿se dan cuenta lo artificial que es el tema? Y por tanto, obviamente no prosperó, obviamente era una tontería, era una forma de descalificar a una persona que, digo, yo ni sabía ahí tiene que ver la edad, ¿verdad? No sabía ni quién era la tal chica Berlina, ya después me enteré, pero ese es el punto interesante que traduzco. Entonces, no basta no usar un artículo como ese, sino que lo repiensen en estas claves históricas que yo les estoy mencionando, una. Y la otra, hay que exigir que se derogue, porque derogarlo implica que nosotros sí tocamos las leyes cuando las leyes como sociedad ya no nos sirven. Y sí las tocamos porque hay que ajustarnos al México contemporáneo. Y yo les pongo, por tanto, ese ejemplo. Ahora, déjenme pasarme a otro escenario que la mayoría conocemos muy bien, y es el país que nos hemos extendido en nuestra geografía. Hace unos años, vamos a decir un par de décadas, la geografía se había identificado por
¿no? Algo muy rígido, fronteras, les decía yo, fronteras de sangre y lágrimas, porque toda frontera está ahí a partir de acuerdos que muchas veces fueron parte de una guerra, parte de un desencuentro o parte también de ambiciones muy fuertes de unos sobre otros. Al final, cuando se han logrado esas fronteras, y sabemos muy bien que hay hoy una guerra en Europa a propósito de esas fronteras, el punto importante, o que a mí me parece, es que esta nación se ha repensado en una geografía que va más allá de eso acotado. México es hoy más allá de sus fronteras. Y hablamos siempre, no, los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y sus hijos y sus nietos, y se ha reformado la Constitución, por cierto, el artículo 32 se reformó hace 2 años, ya en este gobierno, porque se permite ahora que no solo los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos, tienen que hacer un trámite, que les digo es un bodrio, hay que exigir que ese trámite sea una cosa, por favor, es un bodrio, pero bueno, por lo menos en la ley está, ya saben ustedes que nosotros tenemos leyes divinas, en México eso sí, para leyes divinas nos cansamos, pero se aprobó que los hijos de mexicanos que lo sean por haber nacido en el extranjero, por sus padres, también puedan adquirir la nacionalidad. De golpe y porrazo, ya somos 40 millones en esa idea. Ahora, hay que hacer los trámites y no sé qué, una cantidad de cosas. Pero más allá de eso es que simbólicamente representa un paso importantísimo porque supone reconocernos en esa extensión que va más allá de una geografía nacional y más allá de esas fronteras. Esto no es de ahorita, también para que no me quieran marear con que, no, pues es que ahorita están como muy open mind y están como en una onda muy progresista. La verdad es que esto empezó porque los mexicanos que radican en el extranjero han peleado por ese derecho, han peleado por el derecho a ser reconocidos y repensados como parte de una nación que hace, yo les diría, 30 años, no solamente los negaba, sino los calificaba como traidores de la patria. El que se fue a la villa perdió su silla. Y ahí entonces toda la lucha que se ha dado en términos de reconocimiento político y social, realmente la han dado los compas en Estados Unidos, sobre todo. Obviamente hay mexicanos, el 96% de los mexicanos que están fuera del país radican en Estados Unidos, pero hay un 4% que son, por ejemplo, se calcula que en España hay casi 100,000 mexicanos, bueno, más 3 estos que les mencioné hace ratito, ¿no? Que llegaron. Y fíjense, déjenme aprovechar eso, es tan ficticia, tan artificial, tan mentirosa, casi obscena esta idea de la visa para poder movernos, que quien tiene, digo, creo que ninguno de los aquí presentes vamos a ser sujetos de eso, pero con $500,000 te dan la visa y la green card en Estados Unidos mañana, en España la visa dorada. ¿Por qué? Porque es una cuestión mercantil. Claro, ¿quién es indocumentado? Pues el más pobre, porque no tuvo esa condición de poder dar más que sus brazos para trabajar. Entonces, seguir permitiendo y alimentando esta retórica en la que una visa hace una diferencia o en que una nacionalidad marca distancia, es parte de una retórica, insisto, que se utiliza desde los estados, de los colores que me digan, ahí sí, para mantener una división donde en realidad tendría que haber mucho más unidad, pues ahí sí les diría yo, pues de clase, de ideologías. No, esto de la nacionalidad tiene que ser parte de una fiesta, parte de un convivio, parte de la celebración. Ahorita me encanta que celebren los argentinos, qué bueno, los felicito, pero eso tiene que ser, para eso debe servir la nacionalidad, no para separar, no para dividir y justamente para alimentar, decía yo, esto que es la xenofobia. Y aquí es un punto importante. Yo siempre cuando hablo de migración, les decía a Marina que pues yo soy maestra y entonces tengo que explicar un montón de cosas, ¿no? De la historia y quiénes llegaron, quiénes se fueron, quiénes transitan, sí. Pero el punto para mí siempre importante es llegar al lugar desde donde lo estamos viendo. Y les decía, por ejemplo, en América Latina, sea Chile, sea Argentina, incluso ahora en Perú, hay leyes para permitir que las personas que no sean extranjeras, que radican en esos países, puedan votar. En México he mencionado ahora el artículo 33, o sea, es el otro extremo, que es este artículo que prohíbe explícitamente a una persona extranjera incluso opinar políticamente.
Y obviamente opinan los que pueden, porque ahí entra otra vez esta cosa de la seguridad de clase, la gente que tiene más estudios, más capacidad, sabe que pues, hay también mucha simulación en eso. Entonces, volvemos a alimentar ese rasgo, digo yo, de la xenofobia. Les menciono el caso de Chile, por ejemplo, donde además un porcentaje importante de la población es de extranjeros, no naturalizados, o sea, que no han adquirido la nacionalidad de Chile, lo mismo que en Argentina, en Buenos Aires, las personas votan. Y eso es muy relevante, porque muchas veces vemos lo político, la votación, como una cuestión de extra, ¿no? Lo importante, pues, es lo fundamental, el día a día, obvio, ¿no? La comida, el albergue, pero también es parte de un engaño, porque les voy a decir, los derechos políticos son derechos humanos y los tenemos que incorporar como parte de lo que son, junto con todos los otros derechos, vamos a decirles si quieren más sociales. Y nosotros, sobre todo en México, tenemos esta cosa en que marcamos una distancia hasta que nos hemos dado cuenta que votar sí es importante y opinar sí es importante y estar al día en términos del escenario político, aunque uno no sea político, aunque no tengamos digamos el ejercicio de la profesión de lo político, vaya que nos hemos dado que nos han tenido pues amnesiados, ¿no? Nos han tenido en una situación en la que no nos enterábamos, en parte porque nos vendieron esta otra idea de que lo político era como aparte y por tanto cuando una sociedad como la nuestra mantiene este tipo de leyes, y regreso a la idea de que usted no puede opinar, estoy cancelando no solo el derecho del otro, sino el mío mismo, porque estoy aceptando el hecho de que hay gente que no debe de tener derechos y por tanto me puede incluir. Imagínense que los paisanos nuestros en Estados Unidos tienen derecho claro que a manifestarse, a sindicalizarse. Bueno, no se acordarán algunos de ustedes acá de aquellas marchas impresionantes que hubo de lo que le llamamos la primavera del 2006, ¿no? Que fue muy importante, no, antes, que tiene que ver con estas enormes manifestaciones que pedían y exigían que los gobiernos en todas las ciudades de Estados Unidos reconocieran el derecho, el trabajo y el aporte que la población extranjera en su país hace, y que ahí el otro movimiento, el de los Dreamers, los jóvenes que se han ido chiquitos pero que crecieron en Estados Unidos, son de aquí, son de allá. Y el punto es que al final es un tema de supuesto derecho, y yo vuelvo a mi argumento, un derecho que obviamente puede modificarse de acuerdo a la circunstancia planetaria que estamos viviendo. Y ahí les va otra coordenada que les pido que tengan muy en mente, porque es como una hermanita. Yo les digo siempre que es la siamesa de la inmigración, y se llama la demografía. La demografía tiene que ver con el número que somos, la natalidad, la mortalidad y obviamente la movilidad de las personas. Aquí el punto es que todo el planeta está viviendo ya un cambio en términos de patrones de nacimiento, de natalidad, número de hijos, edad de las mujeres a tener el primer hijo. Y esto no crean que es solo en lo urbano, es sobre todo en lo urbano, pero también en ámbito rural y también en sociedades pues más conservadoras, por ejemplo los musulmanes también. O sea, a lo mejor no ha bajado tanto el número de hijos o la edad promedio en que uno espera para tener el primer hijo, que implica que eso ya pospone un segundo o tercer hijo. México en el 2020 bajó ya del número estadístico, aquí no los mareo tanto, pero bueno, no tanto, nada, no los mareo nada, con el número de hijos que estadísticamente se supone que reproducen, dan el reemplazo poblacional en toda sociedad, que es de 2.1 hijos por mujer. Nosotros ya estamos por debajo de esa estadística, junto con prácticamente toda América Latina. Olvídense los estadounidenses, sin migración no serían. Los europeos no son sin migrantes. Entonces no hay un problema de falta de población, ¿eh? No, ya somos 8,000 millones, hace como un mes, ¿no? Aquí lo que vamos a vivir, y el siglo XX nos lo está dando ya, es simplemente un reacomodo planetario. Hay países que tienen muy baja tolerancia a esta idea de la inmigración, como es Japón, y resulta que ellos se prevé que si siguen con las leyes que tienen, y parece que sí, no, bueno, van en una baja realmente en términos porque por el tema de la demografía, su baja en nacimientos, su mayor envejecimiento de una sociedad en colectivo,
lo cual es muy bueno, mientras tú sigas teniendo población joven, porque pues obviamente tiene que haber personas jóvenes que como sociedad son el reemplazo en términos del trabajo, de la diversidad, de la fortaleza, de la energía, de la alegría, de toda sociedad que acompaña justamente los grandes cambios. Yo celebro tanto cuando hay gente joven en donde haya y que vemos tanta gente talentosa, porque ahí están nuestros reemplazos generacionales y a veces no es de ahorita, hay que prepararlos porque es para dentro de 10, 20 o 30 años. No hay forma de ser una sociedad sin ese reemplazo generacional que, insisto, no tiene que darse solo por nacimientos de, a ver, ¿no? ¿Cuántos hijos? No, se puede dar también por esta movilidad que ha sido la riqueza de una sociedad como Estados Unidos, ni les digo, ellos, el trabajo esencial lo vinieron a descubrir cuando la pandemia. Hasta Trump se tuvo que morder la boca, bueno, no sé si, la verdad no le confío mucho, pero ¿por qué? Porque tuvieron que reconocer que quienes tienen el trabajo más fuerte para llevarles la comida a sus mesas, tiene que ver con personas que han llegado, sobre todo, se los digo, en California, 90% de los trabajadores agrícolas son mexicanos, ¿no? Y la mayoría, además, oaxaqueños, ¿no? O sea, ojo con ese dato, porque también hay cosas pues muy interesantes en términos de los patrones migratorios. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es abrir el horizonte. No pensemos solo que la migración es cuántas personas están pasando y que si la caravana migrante, que si llegó, que si no llegó, porque esa gente primero tiene que pasar por tanta penuria, porque hay circunstancias de sus países de origen como la hay en México, porque México sigue teniendo una gran migración, una movilidad, porque hay zonas en franca situación de peligro y la gente se mueve para salvarse y con todo el derecho, pero también se los digo, por una cuestión que a veces la vemos como de solo unas regiones, y no, tiene que ver con todo un escenario en el cual, pues, si no hay la capacidad del Estado para frenar la violencia, pues la gente legítimamente tiene la convicción y la oportunidad de moverse. Y como además, todos, bueno, no sé si todos, pero si aquí hay alguien que no me dice, tenemos un primo o algún hermano o algún pariente que radica sobre todo en el otro lado, pues bueno, eso ha facilitado la circularidad de nuestro país, pero no de otros países que tienen migraciones mucho más recientes. Por ejemplo, los hondureños, incluso los guatemaltecos han tenido migraciones más recientes que la mexicana. Nosotros tenemos más de 100 años con un circuito migratorio bastante establecido ya. Pero entonces, la propuesta, la manera en que yo veo, en la manera en que yo les quiero transmitir el tema de la migración, es dejar de engañarnos con lo que nos dicen de lugares comunes. Ni son otros. Además, nosotros tenemos una suerte en México, 90% de la población que llega y se suma a nuestra sociedad, que pasa o llega, habla español, porque la mayoría son de países de Latinoamérica. Hay países, por ejemplo, como Turquía, donde hay como unas 7 religiones, como unos 12 idiomas distintos, como una diversidad de costumbres, de sabores, de comida. Aquí lo máximo que puede. ¿Y tú cómo le dices al maíz? ¿Y ustedes cómo le dicen? No, que si choclo, que sí. Y ustedes también le echan limoncito al elote y te quedan así como, pues no, porque el elote… O sea, máximo es eso, porque al final de cuentas tenemos como el gusto de poder platicar con otros. Esa es una, oír acentos diferentes y también compartir esta cosa, ¿no? Bueno, la fabulosa gastronomía mexicana, pues la verdad sí apantalla cualquiera, ahí sí, pero si uno se pregunta, a ver, ¿y cómo comen ustedes el frijolito? ¿Cómo no? El feijoada con arroz, por ejemplo, los brasileños, los cubanos que también son esta cosa, arroz con frijoles, la base, y justo, pues para nosotros el frijolito es pero central, ¿no? Entonces, gocemos, sugeriría yo, pensemos hoy que es el día de la migración, hoy que es el día de las personas migrantes, cumplimos 22 años de conmemorar este día. ¿Y qué ha pasado con este día? Que como caen ya inicios de las vacaciones de diciembre para nosotros los mexicanos, generalmente es un día que como que se opaca, ya no hay chance de hablar de él. Y entonces cuando Marina me dijo, oye, cuéntales que existe esta conmemoración y en el mundo entero
que no tienen unas fiestas navideñas tan bonitas como las nuestras, la neta. Bueno, lo importante es que yo siempre, pues ya estamos en vacaciones en mi trabajo, pero siempre damos, digamos, hacemos algo, decimos algo, conmemoramos y alzamos la voz justo para tratar de transmitir esta idea de la migración como algo mucho más extendido, más amplio, más diverso, que solo pensarlo como el tránsito. Y ahí sí les digo, hoy, bueno, no hoy, pero en 3 días, el 21 de diciembre, se va a acabar una cosa que se llama Título 42, que es una ley que puso Donald Trump. Bueno, ese señor puso una ley a propósito de la pandemia para, con ese pretexto, mandar a las personas que solicitan asilo en su país a México. Ellos no querían estar en México, su idea era llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es un país muy rico, entonces no hay ninguna razón oscura en esto, es obvio, ese es el motivo. Pero entonces el detalle está en que con esa ley muchas, bueno, les estoy hablando de miles de personas, se tuvieron que quedar en territorio mexicano forzados por las circunstancias. Y siempre pasa, desde el siglo XIX, de 10 que van, 2 se quedan. Uno porque le gustó el clima, otro porque se enamoró por ahí en el camino, y así se construyen las comunidades, digamos, diversas. Así. Otros siguieron su camino. ¿Cómo? ¿Por qué hay mexicanos en Chicago? O sea, pues porque a la época del finales del 19 y principios del siglo XX, Estados Unidos construyó el ferrocarril y empezó a convocar a trabajadores de donde fueran, pero ¿qué era lo más fácil? Pues mexicanos que se empezaron a ir, y de 10, 2 se quedaron, de 10, 2, y ahí tenemos 1 millón de mexicanos por aquellos rumbos. Entonces, lo que quiero decir es que me vengo otra vez al presente, con este título 42 que se va a acabar, o sea, bueno, ya se levanta el 21 de diciembre, ya se les acabó el 20 a los estadounidenses para que tengan que abrir, porque tienen la obligación legal, como nosotros también la tenemos, ojo con eso, de permitir que personas que solicitan asilo, bueno, pues puedan intentarlo, no necesariamente es que se los van a dar, pero por lo menos ese es el criterio internacional. Va a acabar el título 42, ¿qué implica? Que en México estamos viendo y vamos a ver mucho más tránsito. Sépanlo, porque es gente que va, pues cruza por aquí. Geografía es destino, y nosotros somos el tránsito geográfico hacia Estados Unidos. Si de 10 se quedan 2, pues va a hacerse a un ladito tantito, porque va a ocurrir como sigue ocurriendo con los mexicanos que se siguen moviendo, porque ya la migración se constituye como un proceso, pues que ya no es tampoco, aquí ya decir que se fue un primo a Estados Unidos y bueno, ¿y cuándo regresa? ¿O qué? ¿Ya se va a casar por allá? ¿O cómo? O sea, ya no nos es algo anormal, como seguramente lo fue hace un siglo. Entonces, a mí me gustaría dejar este mensaje. El día del migrante, el día de la migración, que es hoy 18 de diciembre, hoy 2022, hace 22 años se estableció esta fecha como ya saben, el día del papá, el día del abuelo, el día del tío, bueno, hay día de todo. Pero lo bueno es que nos sirve como un pretexto para hablar del tema, para que me inviten, lo cual agradezco mucho, para volver a señalar que pensar la migración es pensarnos, porque no es que la migración no es unos que van allá, ni la movilidad solamente, eso es un tránsito. La migración es lo que se constituye en el encuentro de dos, y migrar solo se da cuando se construye ese intercambio. Y les digo, la parte festiva es infinitamente noble, creo que puede uno disfrutarlo mucho. Ahorita ojalá que volvieran a tocar estas rolas tan padres que son resultado de una migración. Y voy a ir cerrando con esto. Muchos creemos, ¿no? Bueno, se ha creído que en las últimas décadas se ha constituido más esta migración, esta movilidad, pero no, hombre, la movilidad humana se ha dado desde el principio mismo en el sentido del intercambio cultural. Nada más piensen en cosas tan emblemáticas como el espagueti a la boloñesa, ¿no? Espagueti, eso es de chino, primero. Esto de la carne tiene que ver también con toda una cultura del consumo de la carne, y el jitomate es de acá, de estas tierras. Entonces, si nos vamos por platillos, podríamos ir viendo la esencia de ese intercambio, y que eso es la migración. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería transmitir, ponerles otras coordenadas, que lo puedan ver desde otra lógica, abrirnos y exigir. En un país de alta emigración,
el país de más alta migración de todo el continente, nosotros. Un país de tránsito migratorio, pero también de recepción de personas extranjeras que eligen nuestra maravillosa sociedad, porque la verdad es que sí, la verdad que sí se la pasan bien cuando son bien tratados, y que esto implica exijamos un ajuste en términos del marco legal, porque sí les digo, nuestro marco legal hacia la migración es, por decirlo menos, vergonzoso. Deroguen el 33 y se lo pido al presidente de este país de corazón, y a partir de ahí el marco legal general de este país, con lo que tiene que ver con quién se va, quién regresa, quién transita, quién se queda, quién se abraza, quién se casa, quién se besa, eso es parte y eso es la migración. Yo te tengo una pregunta, Leti, porque hay como pueden ver, esto en un cajalón, así que se los devuelvo. Hay una cosa que de pronto no se nos ocurre que tenga que ver con la migración, pero quizás en este momento en el mundo es uno de los temas más importantes que tiene que ver con el cambio climático. O sea, el daño que le hemos hecho al planeta y que estamos cobrando cada vez va a ser peor. Y una de las cosas que más va a suceder son los desastres naturales que van a forzar migraciones y que están forzando en todos lados, ¿no? Entonces, quizá, no lo sé, y a lo mejor es una pregunta un tanto a lo que te voy a hacer, pero los migrantólogos pueden de pronto prever, decir, a ver, la circunstancia por aquí viene un golpe, ¿no? O sea, hay un problema en Perú, probablemente el nivel de peruanos que van a llegar, ¿no? O sea, la oleada que viene, pero y de pronto, ¿qué haces con algo como el cambio climático cuando no sabes por dónde te va a salir el huracán, el temblor, la oleada, el tsunami, ¿no? La subida del río y adiós pueblo y vente para acá, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que se había estudiado más o menos podría ser medio previsible y medio, ¿no? Tener idea por dónde, y de pronto le partimos la madre al planeta. ¿Qué va a pasar? A ver, este tema del cambio climático es muy importante porque también en él hay mucha hipocresía. 95% del daño en términos climáticos lo tienen las grandes economías desarrolladas de este planeta. Entonces, también que no nos estén mareando tanto con el asunto de esta responsabilidad compartida. Claro que la es, en el sentido humano, pero hay una responsabilidad específica de quienes además en estos territorios nacionales o en su expansión hacia otras economías, por ejemplo, nosotros lo podemos ver con todo lo que ha sido el tema del agua. Todo lo que es, digamos, el tratar de usurpar y utilizar la condición minera en nuestro país, todo el tema del litio ahora, ese es el gran debate hoy en Perú, es parte del debate, y tienes toda la razón. En cuanto nosotros vemos un foco de violencia o de represión, piensen que las consecuencias serían las mismas si cada uno de nosotros tuviera que estar a salvo, moverse de ahí. Con el cambio climático es una cosa más abstracta, porque yo sí creo que hay una parte en la cual evidentemente ese daño al final le afecta a esas economías que están más afectadas. Si tú acabas de secar, ojo, cartel inmobiliario de la Ciudad de México, cartel inmobiliario de la Benito Juárez, eso provoca desplazamiento. ¿Por qué? Porque desertificas el agua y tiembla, y entonces estamos en una situación mucho más peligrosa. Y creo que esa parte de la complejidad se la dejamos de repente a algo más abstracto, el cambio climático, entonces va a acabar lo de Alaska. Por supuesto que sí, pero bajémoslo a nuestra vida cotidiana y veamos que hay responsables, y por eso vuelvo al tema de necesitamos voces y no menos voces para exigir políticamente, o sea, otra vez vuelvo a este artículo que era un ejemplito, pues, no, el artículo 33, y es: tenemos que estar atentos, porque no es los grandes efectos que pasan de un día al otro, no es el huracán que pegó, es todo lo que generó el haber quitado todas las palmeras en toda la zona del Caribe, y entonces, claro, arrasan a esos poblados. ¿Por qué? Porque se pusieron hoteles maravillosos encima de la arena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una combinación perversa de sistema económico, de modelo económico, con el impacto ambiental. Por eso a mí, yo no lo veo como, yo no lo leo, no, exacto, ¿no? Entonces, de repente no es que
y puede pasar, obviamente, un desastre, bueno, el desastre natural lo es porque fue provocado, no es la naturaleza la malévola, ¿no? Entonces, ocurre algo y parte de lo que sí se hace en términos de prevención es qué se puede hacer para rescatar, para salvar a las personas, para tener un momento en el cual el desplazamiento, que puede ser que las personas se muevan a otro lugar, en tanto se resuelve. Y ahí entran muchas cuestiones que tienen que ver con cómo los estados se preparan también para poder, por ejemplo, contrarrestar este impacto que yo les estoy mencionando, porque al final de cuentas, ustedes lo recordarán y aprovecho, cuando fue el temblor del 2017, nosotros sabemos de toda la gente que fue desplazada y de alguna manera es una migración, si la ponemos en el términos de lo que significa o lo que yo he estado hablando acá, pero es una migración forzada en el sentido de que si no hay posibilidades de retorno, porque se cayó el edificio, bueno, al final ahí sí hay responsables. Y dejemos de pensar que es natural, no lo es. Y esa responsabilidad es sobre la que nos tenemos que ir para aprender, primero, para exigir cuentas, ¿no? Y otra vez, cartel inmobiliario en todo el país. No crean que además es una cosa única. Y la otra es que hay leyes, y yo voy a aprovechar aquí, si me lo permites, espérate, porque ya de una vez aprovecho porque quisiera que además si en algún momento se transmite. Miren, en México tenemos una ley de desplazamiento forzado, ¿sí? En México la estamos discutiendo hace, yo les podría decir unos 10 años. Estamos en un debate y la ley, esto es algo que han avanzado mucho en términos de legislativos en Colombia por la situación bélica en ese país, hoy con un gobierno democrático que pretende y quiere salir del hoyo. Bueno, pero el punto es que esa ley, para poder entrar en vigor, necesita un reglamento. Y bueno, para que entre al reglamento se tiene que votar en el Senado. ¿Y quién tiene que mandarla al Senado? Quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que no lo ha hecho, que se llama Kenia López Rabadán. Por tanto, esa señora no ha enviado, tendría que haber sido lo primero que tendría que haber mandado, porque estamos discutiendo ese tema hace 10 años. Tendría que mandar al Senado y el Senado en colectivo, en automático, no importa el partido que fuera, lo votaba y vámonos. Entra en vigor un reglamento que permite, les voy a decir qué cosas. Si alguien tiene la desgracia, el infortunio, que no es la mala suerte, porque estoy hablando de que hay responsables, pero de tener que salir de su comunidad por una cuestión, vamos a decir, ambiental o una cuestión de violencia, podría ser que no tenga credencial para votar con fotografía. ¿Por qué? Porque no salió, ¿no? Si hay ese reglamento, tendría la posibilidad de llegar a acreditar su condición en algún momento ya que logre tener cierta calma emocional y entonces que se le consiguiera y se le atribuyera la posibilidad de conseguir ese documento de manera inmediata. Por darles un ejemplo pequeñito. Pero esto hoy no es así porque no reconocemos, digamos, concluido el proceso, el desplazamiento forzado en nuestro país, siendo un país de desplazamiento forzado. Entonces, vaya que hay responsables, y yo ahorita puse un nombre concretitito, que creo que es conocido, ¿no? Más o menos. Pero ahí es donde yo les digo, ver estos temas implica, primero a mí me gusta, ¿no? Una visión más panorámica, más planetaria, más humana. Y la otra es bajarlo. Y al bajarlo, como tú bien dices, todos podemos ser, y ese es el punto, desplazados por una situación como la que has mencionado, tú donde la llevaste, pero también todos podemos ser solidarios en el sentido de entenderlo y, por ejemplo, desde presionar para que esas leyes sirvan de algo, hasta cuando las leyes son decimonónicas o no dan cuenta de una realidad que tiene que ver, por ejemplo, México nosotros tenemos muy poca población que se ha naturalizado, en términos históricos, en México. Y sin embargo, aún naturalizado, aún 70 años naturalizado, en este país hay leyes que no igualan la ciudadanía. Eso no pasa en ninguna parte, creo que otro país, pero en Costa Rica me decían que también ocurría parecido.
Y ocurre a casos extremos, también. Hay países como República Dominicana que le quitaron a la población, hasta en tercera generación de descendientes de haitianos, les quitaron la nacionalidad dominicana. Y hay un juicio hoy en las Naciones Unidas contra el Estado dominicano. Bueno, pero nosotros que somos, pues la verdad, más progresistas y más planetarios y con una experiencia de población y de movilidad migratoria por nuestra propia historia, pues habla muy mal de nosotros que tengamos esas leyes. Entonces, hay mucho que hacer en el marco legal, y hablar de marco legal implica conciencia política, implica que ustedes vean también el tema migratorio desde otra óptica y que en ese sentido no creamos, e insisto yo, en que solo es un acompañamiento o si me gusta o no me gusta que pasan, o pues también, ¿no?, lo que es la convivencia misma. Bueno, pues yo siempre digo, usted puede o no gustarle esto del extranjero, pero aquí lo que no se trata de su gusto, sino de la nación que somos, lo que nos ha ido acreditando y sobre todo, si no va a ayudar, pues por lo menos no aviente piedras, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que de pronto uno no pensaría que tiene que ver con migración y que tiene que ver con estos procesos en los que la economía destroza de esta manera el planeta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen de aquí la marca Shein? Ok. ¿Saben cuál es el sistema de Shein? ¿No? O sea, yo compro, te mando desde China todo lo que compraste, o sea, 2 pantalones, 3 camisas, 4 zapatos, y tú te lo pruebas y dices, ay, no me gusta. O lo peor, que es lo que están haciendo en este momento miles de chavitas en el planeta. Me tomo 7 fotos con 7 outfits y lo regreso. ¿Ok? No solo lo que económicamente implica eso, sino imagínense la huella de carbono que significó traerte desde China 7 cosas para que tú le tomes una foto y las regreses. ¿Okay? Hay que, nomás piénsenlo para la siguiente vez que de pronto alguien pida, ¿no?, y le parezca muy fácil regresar al otro lado del planeta una camisa que le costó $3. ¿Okay? La otra historia es, uno no pensaría que la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, tiene una población migrante y con una movilidad tan grande como Amazon. ¿Cómo funciona Amazon? Amazon no tiene grandes, o sea, tiene bodegas, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de pronto hay una población migrante que sabe que esta es una fecha importantísima por la cantidad y el volumen de regalos que se tienen que, ¿no?, de compras que se tienen que mandar, y entonces tienes una población que vive en campers, que va de bodega a bodega en Estados Unidos, que ni siquiera han pensado en decir, bueno, pues si voy a tener miles de trabajadores, voy a tener unas condiciones mínimas para que estos miles de trabajadores puedan sacar la chamba que necesito en Navidad. No, ¿para qué voy a meterle un peso en infraestructura? Que se hagan bolas, que vengan a trabajar como puedan, que vivan en caravanas, no les voy a poner absolutamente nada y van a sobrevivir de eso hasta la siguiente, ¿no?, digamos como la siguiente etapa, que sería verano, y vamos a comprarnos todos 17 camisetas que no necesitamos y 4 trajes de baño que no vamos a usar, ¿no? Y eso es un ciclo permanente, todos los años, cada vez más, cada vez peor, que va creando una movilidad muy extraña en la que no hay arraigo, que parece una palabra, ¿no? O sea, es una cosa terrible, la cantidad de lo que le llaman ropa basura, ¿sí? Ropa de 2 puestas que te cuesta $3, que hay cerros de ropa basura que producimos y botamos. Entonces, uno de pronto no pensaría que lo que me voy a comprar y lo que decidí comprarme esta Navidad y que me sale 10 veces más barato porque, ¿no?, porque el mercado decidió que, ¿no?, tiene que ver con migración, tiene que ver con procesos, tiene que ver con economía y tiene que ver con el daño que le hacemos al planeta. Así que nada más les dejo eso para que pensaran. Muchísimas gracias a todos, ya nos están diciendo que estamos con tiempo para la que sigue. Muchísimas gracias. Si les gustó, les pido un aplauso enorme para Leti, por favor.